Bueno, ahora sí, siendo las 15 horas, vamos a dar comienzo a esta capacitación. Como podían leer en la placa, les vamos a pedir que mantengan sus videos apagados, también están silenciados los micrófonos. Vamos a escuchar hoy a Graciela Curuchelar con una temática diferente a las capacitaciones que veníamos brindando hasta ahora. En esta situación que vivimos los argentinos, en este momento de la educación, nos parecía importante dar una disertación sobre el manejo de las emociones, la ansiedad, la depresión, el estrés, el miedo, la frustración, el enojo, todo lo que esta realidad nos ha ocasionado. Y lo importante que es la contención emocional que todos necesitamos y que hoy se ha tornado virtual. Así que, bueno, también ver cómo promover emociones positivas, cómo comunicarnos en este contexto virtual. Y para eso hemos convocado a Graciela Curuchelar. Graciela es una abogada, notaria, ha escrito libros, ha sido galardonada con varios premios, pero bueno, lo voy a sintetizar como ella me lo pidió, porque va a darle un enfoque a esta capacitación desde su lugar de mediadora y de formadora de mediadores. Que bienvenidos a todos. Hay muchos participantes que no son solo de la provincia de Buenos Aires, sino que a través de AIEPBA y JUNEP tenemos participantes desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Así que bienvenidos a todos, y ahora sí, bienvenida Graciela, te estamos escuchando. Muchísimas gracias, Miriam, gracias a AIEPBA y gracias a todos los participantes de esta capacitación que pretende más ser una conversación, ¿sí? Aunque de este lado estoy yo ahora hablando, pero pretende ser un intercambio, así que ustedes después van a poder preguntar. Bueno, bienvenidos con pizarrón, con tiza. Lo que marca mi edad, yo estudié así, con pizarrón y tiza. Seguramente, o espero que algunos de ustedes también, para no sentirme tan vieja. Hoy tenemos otros medios, inclusive este, y de eso vamos a hablar hoy. Este tema que hemos trabajado hoy junto con Miriam para acordar qué es lo que íbamos a conversar hoy, lo hago desde mi lugar de mediación, desde mi lugar de mediadora, desde mi lugar de formadora de mediadores, y nosotros trabajamos habitualmente la vincularidad, o sea, la relación, y trabajamos también la comunicación, como que son dos ejes fundamentales dentro de lo que es el quehacer del mediador. Los recursos que nos ofrece la mediación nos sirven para la vida misma, y entonces los trabajamos en distintos ámbitos. Uno de ellos es la educación, lo educativo. Entonces, por eso, desde ese lugar estoy aquí, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos. Y como dice aquí, a ver, no sé si alguien lo puede leer, pero en esta época extraordinaria de pandemia, aprendemos a mirar las cosas desde una perspectiva distinta. Y de eso se va a tratar esta capacitación. Poder ver algo de lo que nos pasa de una manera diferente. No pretende ser una lección sobre qué es lo que hay que hacer de ninguna manera, sino que construyamos juntos en esta conversación qué es lo que cada uno puede hacer y no exigirnos más de lo que podemos. Y lo vamos a ir viendo poco a poco. Sí, el desafío en esta pandemia es trabajar como trabajamos nosotros desde la mediación, con esta palabra China. Hoy hablar de China es todo un tema también, ¿no es cierto? Con lo que ello implica. Pero la palabra China en Oriente, o en Oriente, la palabra crisis, quiere decir peligro y oportunidad. Es un ideograma, los ideogramas normalmente tienen dos significados en uno. Entonces, en este momento, estamos en un momento de peligro, claro que sí.
nos estamos cuidando quedándonos en casa, con lo que también eso implica de peligro para otras cosas, pero por otro lado es una oportunidad. Quienes hayan pasado alguna crisis en su vida, que estoy segura que muchos de ustedes alguna pasaron, en cada momento tuvimos dos opciones. Yo he pasado varias en mi vida y pienso que ustedes también. Y hemos tenido dos opciones, o tomarlo como realmente una tragedia lo que nos pasa, que muchas veces lo es, sin que se deje de ser una tragedia, pero bueno, preguntarnos para qué nos está pasando esto. Y cuando empezamos a preguntarnos para qué nos está pasando esto, empezamos a obtener un aprendizaje de lo que estamos viviendo, y esa es la oportunidad. Entonces, este momento nos sirve tanto para vivirlo como una crisis y quedarnos solamente en la parte crítica, en la parte difícil, en la parte del no poder, a vivirlo como una oportunidad y poder transitarlo y reinventarnos. Entonces, los tres temas que vamos a ver hoy son comunicación, vincularidad y emociones. Y en cada uno de ellos vamos a tratar de, o vamos a ofrecer un tip para mejorarla. Me encantaría que pudiéramos conversar, pero el espacio para conversar va a ser después. Así que les sugiero que, bueno, vayan anotando lo que les surja espontáneamente, ¿sí? Lo que les surja para después conversarlo sobre cada cosa que vamos diciendo. Entonces, el primer eje que vamos a trabajar es la comunicación. ¿Cuál es el concepto que nosotros tomamos en este contexto de comunicación? Cuando hablo de este contexto, vuelvo a referirme a mi rol de mediadora, a mi rol de abordaje constructivo de conflictos. Y ojo que cuando digo abordaje constructivo de conflictos es en todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida, y no solamente como a veces está ligado en este mito que solamente mediadores son los abogados, no. Si bien yo soy abogada y soy notaria, no es desde ese rol que estoy hablando, ¿no? Sino desde un rol más interdisciplinario, más llano, más de la vida misma de todos los días, de ser persona. Solamente por ser persona tenemos conflictos muchas veces, y del otro lado del conflicto, que para nosotros es también una oportunidad de cambiar algo, está la comunicación. Entonces, desde ese lugar es que definimos a la comunicación como una comunidad, como compartir. De hecho, la palabra comunicare viene de este lugar de compartir, y significa que compartir una idea, compartir un saber, un sentimiento, un proyecto, una actitud. Desde ese lugar es poner en común. Y muchos de nosotros, que ahora nos estamos comunicando, estamos compartiendo este momento, este espacio que es para nosotros. Entonces, bueno, el aquí y ahora, ¿no? El que ya vamos a hablar de esto también. El poder empezar a disfrutar cada momento para compartir. Compartir lo que podamos, como podamos. Este es un medio para compartir también hoy día. Precisamente les decía que comunicación viene del latín, comunicare, que es compartir con otro. Por lo tanto, si es con otro, supone una bidireccionalidad. Es decir, yo puedo comunicarme conmigo misma, posiblemente lo haga todo el tiempo, sobre todo los que pensamos y pensamos todo el tiempo, ¿no? Y parece a veces un taladro a la cabeza. Pero desde ese lugar se llama es una comunicación intrapersonal, es de mí hacia mí, conmigo, interpersonal. Y yo podría decirles que en esta comunicación interpersonal, en este momento, en este preciso instante de pandemia, la comunicación es establecer ciertos códigos para desarmar malos entendidos. Y esto lo digo con el siguiente conocimiento de causa. En un momento hicimos una especie de investigación, es una palabra muy grande investigación, pero bueno, vamos a llamarla así, sobre 27 escuelas públicas, 27 escuelas privadas, no en época de pandemia, en época ordinaria, porque esta es una época extraordinaria, preguntando cuáles eran las causas
que surgían en las escuelas para generar conflictos. Y podría decirles, haciéndoles un resumen muy pequeñito hoy, y para esta charla nada más, o para esta capacitación, que la mayoría de las escuelas, si no todas, eligieron como los malos entendidos las mayores causas de conflictos en las escuelas. Fíjense que hoy los docentes, los padres, toda la comunidad educativa está en un momento bisagra, diría yo, repensando la educación desde muchos lugares y teniendo que reinventarse para poder dar clases, para poder estar cerca de los alumnos, de un modo más, o de un modo diferente de como lo veníamos haciendo. Yo también doy clases y formo mediadores de forma presencial. Entonces, y de hecho, que en el Ministerio de Justicia, que es nuestra, digamos, nuestra autoridad de aplicación para poder dar los cursos, no nos permite darlos de otra manera que no sea presencial, por el momento. Por lo tanto, establecer códigos para desarmar malos entendidos y además por Zoom, la verdad que es un plus enorme, ¿no? Que debemos trabajar para poder generar una comunicación más eficaz. Nosotros no hablamos ni de buena ni de mala comunicación. Hablamos de comunicación que sea eficaz, o sea, que logre un objetivo o que no lo logre. Porque cada uno tiene su manera de comunicarse y cada uno también tiene su manera de entender al otro. Entonces, ¿qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? Y estaríamos juzgando. Y nosotros intentamos al menos no juzgar. Si bien tenemos ese juez interno que siempre está ahí a veces molestándonos, tratamos de no juzgar. Entonces, unido al concepto general que es compartir dentro de lo que es la comunicación, a este concepto de establecer códigos para desarmar malos entendidos, tenemos que agregar, y me encantaría que me contesten, ¿cuánto creen ustedes que tenemos de comunicación verbal, que es lo que estoy haciendo yo ahora, hablando, ustedes me están escuchando, esto es comunicación verbal, podría estar escribiendo, el PowerPoint es comunicación verbal también, porque está escrito, y cuánto de comunicación no verbal, que es todo lo que yo estoy acompañando a como digo, lo que decía, hablo fuerte, ¿sí? Todo esto hace a la comunicación también. Me encantaría saber cuánto ustedes creen que hay de comunicación verbal y no verbal. No puedo en este momento mirar el chat si es que están escribiendo, pero sí que lo piensen, que lo digan igual que lo escriban, véanlo entre ustedes. Muchos de ustedes posiblemente han evaluado mitad y mitad, o más verbal que no verbal, o más no verbal que verbal. El hecho es que estudiosos como Mehrabian de la comunicación han establecido que la palabra, solo la palabra oral, como estoy hablando yo en este momento, o escrita, es solo el 7% de la comunicación. Que el lenguaje del cuerpo, los gestos, la mirada, ¿sí? La postura corporal, si yo estuviera parada y me muevo, etcétera, es el 55% de la comunicación y el otro 38% es el tono de voz. Imagínense que yo les hablara de este modo. Bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes en este momento. Sería un mensaje diferente, pienso, al que si yo lo digo de esta manera. Bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes en este momento. Imagino que les habrá llegado con las mismas palabras dos mensajes diferentes. Lo imagino porque no estamos intercambiando, espero que sí. Y desde ese lugar de intercambio, desde ese lugar de generar con mi voz algo diferente, eso se llama lo paraverbal. Y lo paraverbal, sí, para que ocupe toda la... ¿Cómo no? Me están diciendo que ocupe toda la pantalla. Ahí estamos bien. Bueno, miré un
Esto es comunicación también. Es decir, cuando una cosa y estoy haciendo otra cosa, lo comunico, porque si no ustedes se pierden y no saben qué es lo que yo estoy haciendo. ¿Está bien? Entonces, sobre todo, ahora que estamos hablando yo de un lado y ustedes del otro. Entonces les decía, y gracias Miriam porque me mandó un WhatsApp para que haga esto, que no me había dado cuenta. Entonces, el tono de voz es el 38%, el lenguaje del cuerpo el 55%, lo cual suma un 93%. 93% de la comunicación es no verbal. Y el 38% es el tono de voz. Entonces, ¿cómo hacemos para comunicarnos ahora vía Zoom o vía Meet o vía la plataforma que cada uno use? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué? Porque no podemos gesticular, no tenemos todo el lenguaje del cuerpo completo, pero sí tenemos el tono de voz. Entonces, vamos a tener que poner más énfasis, ese sería el primer tip en la comunicación, en el tono de voz, y elegir las palabras adecuadas. Esto significa que antes de hablar, tengo que pensar qué voy a decir. Esto que parece tan simple, tan lógico, cuando las emociones, que todavía no vimos eso, pero cuando las emociones me abarcan, ¿sí? No lo puedo tener tan claro. Entonces, desde este lugar es que vamos a hablar, desde la comunicación, desde compartir, desde aclarar malos entendidos, y en este particular momento de trabajar mucho con nuestro tono de voz. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces decimos algo por WhatsApp también, que es el otro tono de voz hoy con los emoticones, que lo escribimos y parece de una manera. En cambio, si mandamos un audio, parece de otra. Entonces, esto del tono de voz, hoy por hoy, es fundamental, porque no podemos estar juntos. Entonces, cuidemos eso. Y las palabras. Si bien es solo el 7%, hoy toman una preponderancia diferente. Y esto también hay que pensarlo, porque no es lo mismo hablar de la comunicación en tiempos ordinarios que en tiempos extraordinarios como este. Entonces vamos teniendo algún tipo de cambio y de tip. Normalmente la comunicación podemos entenderla de esta manera. Una persona habla, la otra escucha, la persona que habla sería el emisor, el destinatario el que escucha, emite un mensaje como estoy hablando yo, lo emite desde varios lugares, no solamente lo emite desde la voz, desde el lenguaje, sino que lo emite con todo su cuerpo y hay una emoción. Hay una emoción también que atraviesa todo lo que decimos. Llega a la otra parte, ¿sí? A la otra parte con la que estoy hablando, que a su vez va a emitir otro mensaje. Eso se llama feedback o retroalimentación. Pasa que en español, en castellano, retroalimentación es como una palabra muy fuerte y entonces habitualmente tomamos palabras extranjeras, el feedback pareciera más amable. Eso sí, cada uno de nosotros, mientras yo hablo y ustedes escuchan, es inevitable que ustedes escuchen y que yo hable desde mi propio marco, desde cómo yo pienso, desde mi experiencia, juicios, desde mis creencias, desde mis opiniones. ¿Por qué? Porque soy yo la que habla. Y como dice Maturana, todo lo dicho es dicho por alguien. Por eso, cuando me presenté, les dije desde dónde iba a hablar. Es muy importante también desde dónde voy a hablar, porque no voy a hablar desde un lugar del saber, sino desde un lugar de mediar y saber mediar, o de formar mediadores, pero no desde un lugar del saber académico. Y no me presenté desde un lugar académico. Entonces, desde dónde uno habla, también es importante marcarlo, para que el otro sepa de quién viene lo que viene y qué es lo que va a recibir. Por otro lado, quien recibe igual desde su propio marco. Recibe desde la experiencia, desde juicios, desde sus creencias, desde sus opiniones. Entonces escucha, ¿sí? Escucha, y quiero hacer esta diferencia porque ahora viene otra diapositiva sobre el tema de escuchar y de oír. Escucha desde ese marco y no desde otro.
Escucha con su propia emoción, escucha con su propia experiencia, con su propio juicio, con su propia creencia. Y ahí es donde a veces se producen los cortocircuitos. Y ahí es donde se producen a veces los malos entendidos. Por eso es importante en la comunicación hoy día desarmar, si es que hubiere, malos entendidos. Porque me dijo que me iba a llamar, ¿por dónde? Hoy ¿por dónde te va a llamar? ¿Por WhatsApp, por videollamada, por Skype? Hoy hay que preguntar hilar más fino, por dónde te va a llamar, a qué hora, en qué quedaron, chequear, rechequear. Hoy tenemos la ciberagenda, hoy tenemos la cibercomunicación, y esto indica que tenemos que chequear un poco más lo que vivimos. ¿Por qué? Para que no se produzcan malos entendidos. Esto por un lado. Y por el otro, quería hacer una diferencia entre oír y escuchar. Oír es una actitud absolutamente involuntaria, ¿sí? Oír, si por ejemplo ustedes, yo no oigo lo que ustedes están oyendo, pero si por ejemplo están en un departamento y por abajo pasa un colectivo y está la ventana abierta, eso ustedes lo oyen, pero no se detienen a escuchar, lo oyen porque los ruidos ambientes se oyen, son involuntarios. Entonces, yo también me preservé este lugar y dije en mi casa, yo estoy en mi casa, como todos ustedes, entonces dije, bueno, voy a hacer esto, de 3 a 4, necesito silencio, porque esto es una casa. Y entonces cada uno tiene sus cosas, pero por ahí están haciendo un ruido y bueno, a mí me perturbaría y ustedes me escucharían bien, no oirían bien. Entonces, el oír es un acto que no es voluntario, pero nosotros vamos a hablar de escuchar. Y cuando yo me dispongo a escuchar, tengo que hacer lo que acabo de decirles que voy a hacer. Tratar de que ruidos no interfieran en mi comunicación, los ruidos naturales, ¿no? de la vida diaria, y disponerme a escuchar. En este momento, mi única manera de escucharlos va a ser, yo sé que va a ser después, cuando pueda abrir el chat y cuando pueda ver, sé que hay muchas manos levantadas, veo eso, pero no puedo ahora leerlo, ¿sí? Porque si yo leo eso, entonces tengo que ser... También sé, y estoy en ese sentido respaldada, que está Ayeba, que a lo mejor está contestando algo, o que está Miriam contestando algo que yo no puedo contestar. Porque todo eso lo acordamos previamente. Entonces, para poder escuchar hay que estar disponible. Y para estar disponible, esto es un acto voluntario. O sea, esa es la gran diferencia entre oír y escuchar. Escuchar es un acto voluntario. Yo me voy a sentar a escuchar. O parar a escuchar, pero quiero decir, me voy a disponer a escuchar. Claro que, fíjense, que esta escucha puede referirse a un modo sincrónico o asincrónico. En el modo sincrónico es el que estamos viviendo ahora. Es decir, estamos al mismo tiempo, en el mismo espacio, escuchándonos. Pero, por ejemplo, si esta capacitación quedara grabada y fuera subida a un canal de YouTube, como creo que va a suceder, entonces ustedes la pueden volver a ver de modo asincrónico, porque cada uno la ve a su aire, como dicen en España, o bien al tiempo que cada uno quiera. Entonces uno puede acceder a ver esta charla luego o en otro momento si no pudo conectarse en este momento. Esto tampoco era habitual en una época ordinaria, o sea que son cosas nuevas que van apareciendo. Sí, los que hacen cursos a distancia lo tienen más claro posiblemente, ¿no? Pero los que no, los que habitualmente solamente hacemos presencialidad, si bien yo hago cosas a distancia con algunas universidades, pero no es el caso hablar de eso, sino en la vida diaria, hoy tenemos que manejarnos
él con la computadora. Y hay cosas que la computadora o el teléfono nos permiten y otras que no. Lo que nos permite es disponernos a escuchar todo lo que tenga que ver con nosotros. Darme cuenta que yo tengo un modelo y el otro puede tener otro, entonces tengo que ir adaptándome al modelo del otro para poder entendernos. Pero también tengo que estar muy atento a que en lo sincrónico y en lo asincrónico yo también me puedo comunicar. Y cuando es asincrónico, tengo que darme cuenta que el contexto no es el mismo, que envío un mail, por ejemplo, o cuando envío un audio de WhatsApp, porque cada uno lo escucha cuando lo escucha. De hecho, mientras yo hablo con ustedes, he visto que en mi WhatsApp aparecen mensajes, que por supuesto no voy a mirar ahora, capaz que alguno es un audio, y lo escucharé después. Eso es asincrónico, porque ahora estoy aquí. Entonces, lo asincrónico tiene que ver con cuando el contexto no es el mismo, cuando envío, por ejemplo, lo que les decía de un canal de YouTube, cuando envío un mail, cuando envío un audio de WhatsApp. Eso no quiere decir que no me comunique. Hay comunicación, pero asincrónica, o sea, no al mismo tiempo. Entonces tengo que ser muy cuidadoso con lo que mando, porque no sé ni cuándo lo va a ver, ni con qué estado emocional va a verlo la otra persona. Y por el otro lado, lo sincrónico es en tiempo real. Ahora, esto es sincrónico, ¿me están escuchando? Para mí, es una presencia, es presencial por medios tecnológicos, pero no es que es del todo virtual. Para mí virtual es otra cosa, pero no soy una experta en el tema, estoy aprendiendo, ¿eh? Pero para mí, en este momento estamos presencialmente juntos, solo que por un medio tecnológico. Y con una gran diferencia, con algunas reglas que hay que poner bien claras, como puso ayer en el primer cartel, sobre cómo se va a dar esto sincrónico. ¿Y cómo se va a dar esto sincrónico? Se va a dar con algunas reglas como han puesto antes, no las recuerdo todas, pero por ejemplo apagar los micrófonos, que no estén los videos, porque los videos, cuando todos estamos con video, la conexión cae, porque hay que tener en cuenta no solamente nuestra predisposición, sino a escuchar, sino lo que acontece de variables externas. Es decir, la conexión a internet, todos rezamos, y yo toco madera, para que no se nos caiga en el momento en que estamos hablando, dando una charla, porque eso no depende de nosotros. Podemos poner la mejor conexión que tengamos, etcétera, pero no depende de nosotros. O sea, hay variables que no dependen de nosotros. Entonces, bueno, esto también tenemos que ir chequeando si me van escuchando. Yo estoy, por ejemplo, atenta al WhatsApp, porque como no puedo ver el chat, si me escribe a Yebba o Miriam, yo estoy atenta y ahí sí me fijo, lo demás no. Entonces, algún recurso extra, que no sea solo la pantalla, para estar comunicados eficazmente. Y ejercer lo que nosotros llamamos escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? La escucha activa es un conjunto de técnicas verbales y no verbales, como les venía diciendo, que ponemos cuando hablamos, ¿sí?, con otra persona, que ponemos en marcha y que nos permite escuchar, que la otra persona se sienta escuchada y que nos permita que se sienta comprendida. Es decir, la escucha activa permite que yo pueda entender a la otra persona aunque no esté de acuerdo con esa persona, que pueda escucharla. Y para escuchar y ser activo en la escucha, no tengo que interrumpir. Ese es un tip que a mí me costó años aprender, porque tenía el síndrome de interrumpir. Así que, bueno, darnos cuenta sería el primer paso, y el segundo es cambiar la actitud, ¿sí? Porque si ustedes están hablando y yo estoy interrumpiendo permanentemente, no nos escuchamos. Y esto, les puedo asegurar que en la virtualidad o en la presencia, como la llamo yo, por medios tecnológicos, ha sido un gran aprendizaje, porque no hay manera que si yo estoy hablando y si ustedes interrumpen, yo escuche. No hay manera. Entonces, he aprendido algo muy importante, que es a escuchar con más capacidad de escucha.
Y esto es un punto a favor, digamos. Cuando nos reinventamos a través de estas plataformas, en lo que damos, en nuestras capacitaciones, conferencias, charlas, nos reinventamos de esta manera, sabiendo que no queda otra que nos escuchen. Claro, ustedes pueden estar ahí, digamos, o pueden estar haciendo otra cosa, pero yo por lo menos estimo que me están escuchando. Y yo los voy a escuchar a ustedes después cuando lea o estemos en conexión más directa. Por lo tanto, ¿cuáles serían los tips para mejorar la comunicación? Siempre, no solamente en esta época de pandemia, sino siempre. Uno es preguntar, no suponer. Es decir, preguntar lo que nos parezca que podemos preguntar. Preguntar qué quisiste decir con eso, a qué te referís, discúlpame, pero no entiendo lo que decís, ¿me podrías volver a explicar? Bueno, preguntar. No suponer, porque como les dije, nosotros solamente nos comunicamos desde nuestro propio marco, no hay otro. Y desde ese marco, nosotros lo que hacemos es muchas veces suponer, hacer suposiciones. Esto no es bueno para la comunicación, más que nada no es eficaz. Entonces, la pregunta nos permite cortar las suposiciones y tener un buen feedback con la otra persona. Y no juzgar. Quiero decirles que en mi manera de pensar, que no sea la de ustedes, todos juzgamos. Todos, todas juzgamos, tenemos el juez interno que nos hace decir esto está bien, esto está mal, esta persona me gusta, no, esta persona coincide con... Obviamente lo que más coincide conmigo, con mis valores, con mi forma de ser, por ahí es la persona con la que mejor me voy a llevar, pero eso no quiere decir que con la que no me pase la pueda juzgar. Es un ejercicio que a veces nos lleva toda la vida, pero principalmente lo que nos ha permitido esta conexión de hoy día, de esta forma de comunicación, es que se ha exacerbado a veces el tema de juzgar. ¿Por qué? Porque no escucho bien, porque no la entiendo, por lo que fuere. Porque no está haciendo las cosas como yo quisiera que las haga. Y entonces la juzgo. Juzgo todo. Pero me parece que lo que estamos a veces juzgando es el modo y no el fondo de las cosas. Entonces la forma. Esta forma a algunos les viene bárbaro, a otros no les gusta nada, y la forma incide en el fondo de la cuestión. Entonces, el no juzgar, delimitemos bien si es el fondo de la cuestión o la forma. Si es la forma, no la vamos a poder cambiar, porque es lo que tenemos hoy, no podemos de otra manera. Pero si es el fondo, bueno, ahí empiezan a entrar todos nuestros juicios de valor. Y eso es lo que tenemos que estar atentos y permitirnos que no aparezcan tanto. Hasta ahora entonces vimos comunicación. Me gustaría que en su celular, si pudieran, busquen una foto de ustedes comunicándose. Háganlo ahora si lo tienen a mano, ¿sí? No se vayan. Si lo tienen a mano, busquen una foto de ustedes comunicándose. Y si no, lo dejan para después al ejercicio, así yo puedo continuar, ¿sí? Porque tenemos un horario que cumplir también. Pero posiblemente en la foto que hayan buscado se vean bien. O sea, normalmente las fotos en las que salimos mal, las borramos, las eliminamos. Pero eso no quiere decir que no hayan existido. Entonces, cuando nosotros no nos comunicamos eficazmente, pareciera que no aparece por ningún lado, pero está. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta que conectar con otros no es lo mismo que comunicarnos. Que ahora nosotros nos estamos conectando, porque comunicarse es algo más profundo. Y que cuando hablamos de comunicación, lo que queremos es establecer un nexo, es establecer una ida y vuelta, es establecer mucho más que una simple conexión. Pero hoy conectar
también nos llenas de colores. El que yo esté aquí, que ustedes estén allí y veo que hay 354 participantes, a mí me emociona, me llena de colores el día. Entre el sol que está entrando, ustedes me verán así medio partida con el sol, y saber que hay 354 personas con las que puedo compartir, es llenarme de colores. Y a veces no son 355 ahora. Ahora, a veces son 2, 1. Pero eso también permitirnos que nos llene el día de colores. Por lo tanto, uno de los tips para aprender, que los vamos a ver al final en las conclusiones, es justamente ese, conectarnos con quien querramos, ¿no? No obligarnos, no obligarnos. Digo que si tenemos ganas y podemos, y aún si no tenemos ganas, les diría, conectarse ayuda. Entonces, para comunicarnos eficazmente, por lo menos conectémonos. Que esté este espacio hoy, para mí es una gran, un regalo, un regalo. El otro tema que vamos a ver es la vincularidad. Y sobre esto quiero empezar con esto, con esta frase que dice que un hilo invisible nos conecta. A todos aquellos que estamos destinados a encontrarnos, en algún momento nos va a conectar. Y me encanta esto porque el hilo no se va a romper nunca. Quiero decir que a veces no podemos ver a nuestros hijos, o muchos de ustedes a lo mejor a sus padres, o a amigas, amigos. Sí, no los estamos pudiendo ver, pero el hilo no se va a cortar. Esa vincularidad no se va a cortar. Porque la vincularidad es tener empatía con el otro. Y si yo me conecto, y además tengo escucha activa, y además tengo empatía, que es entender al otro, ¿sí? En sus sentimientos y comprenderlo. Hoy hay mucha gente, después en un ratito hablamos de esto, con diversos, yo también, he pasado por todas las emociones, con diversas emociones. Y decir, no tengas miedo, no es muy productivo, porque el que tiene miedo lo que necesita es que lo acompañen. El que tiene angustia, que lo acompañen. El que tiene tristeza, que lo acompañen. Entonces, solamente decir te entiendo, baja los decibeles de la angustia, del miedo, de la impotencia, de la tristeza, de la ira, de la depresión. Te entiendo genuinamente, no un cliché, no una cosa dicha por decir. Entender que al otro le pueda pasar esto. Porque también a mí me pasa, entender que a mí me pueda pasar y entender que le pueda estar pasando al otro. Y para vincularme mejor, miren este dibujito, qué bonito, ¿eh? De nuestra querida Mafalda. Cómo Guille le quiere poner el chupete a la señora de la tele. No la ve, pero eso es empatía, es querer entender que al otro le pasa algo y, bueno, y conmoverme un poquito, ¿sí? Para acompañarlo, para acompañarlo. La empatía digital es el arte de tratar de comprender a las personas utilizando la tecnología. Así que imagínense que yo estoy teniendo empatía digital en este momento con ustedes, que no los veo, vuelvo a decir, pero si yo tuviera el chat y me voy comunicando, esa sería la empatía digital, ir contestando. Entonces, hoy hay que usar la tecnología para todo, no nos queda otra. Y esto también termina siendo grave en algunos lugares, porque en la Argentina no tenemos una conectividad muy grande. No me acuerdo qué número de país somos, pero no somos uno de los primeros en conectividad. Entonces esto genera también que se caigan las conexiones, que estoy mirando algo y justo cuando iba a decir lo que yo quería escuchar, se cayó, que no alcanzo a tener internet, o que tengo que compartir la computadora porque, claro, en mi casa somos muchos, hay una sola y cada uno tiene sus cosas. Entonces, el vínculo que yo quiero tener, a lo mejor no es por la computadora, pero sí puede ser por el teléfono o por cualquier otro medio
Yo creo que hoy teléfono y computadora son los únicos, pero bueno, si alguno tiene otro, también puede ser eso. Pero sí no dejarla, ¿sí? Porque no dejarla de lado esta empatía, en el sentido de, cuando empezamos una reunión, el silencio inicial, no sabemos quién va a comenzar. Tenemos miedo muchas veces, cuando somos muchos hablando, de pisar al otro. Si activo la cámara o no, si se saturan las conversaciones, si da igual conversar con video que con sin video, como ahora. Que no me veo, que no te veo, que cuando somos muchos no lo puedo ver a todos, que estás compartiendo tu pantalla, sacala, que silencien los micrófonos, que no acceder por miedo a que te roben los datos, ese es otro miedo, ¿no? Todo esto, ahí dice Jorge Yunes, porque es una clase que dio un profesor dentro de una materia en una universidad, de la que yo soy titular de una cátedra, y con su permiso estoy pasando estos porque me parecieron muy adecuados para el día de hoy, estas diapositivas. Y siempre, esta es otra de las cosas de la comunicación eficaz, pedir permiso, si usar algo de otro, que me lo dé, y usarlo y citarlo. Estas son las pequeñas normas que tenemos siempre en la presencialidad y que también tenemos que trasladar a la tecnología. Entonces, vincularme con el profesor que vino invitado a la universidad a dar clase, significa esto: entender que el material es de él, comprenderlo, preguntar, como dijimos antes, y bueno, y si me da permiso ponerlo y citarlo. Esto hace una vincularidad saludable cuando hago todo esto. Da más trabajo posiblemente, pero la paz, como digo habitualmente, da mucho más trabajo que la violencia. Y vende menos, porque si vamos a ponernos en exquisitos, no hay tanta inversión para la paz como para otras cosas. Entonces, bueno, ¿cuáles son los tips para que una vincularidad sea más productiva? Estar aquí y ahora, nada más. Estar aquí y ahora, con el otro, solo para el otro, y que el otro esté conmigo, el otro, la otra. Como estoy yo ahora con ustedes, no atendiendo a 20 cosas al mismo tiempo, aunque podría hacerlo porque muchos somos multitasking. Me molesta el sol, pero no me voy a levantar a correr la pantalla, porque si no me distraería y les quitaría tiempo a ustedes, la pantalla, la cortina. Entonces, estar aquí ahora, nada más. Respirar, meditar, caminar, bailar, ¿sí? Vincularme conmigo también. La vincularidad no es solo con otra persona, es conmigo. Y en este momento de pandemia, que nos tenemos que quedar en casa, es un momento muy interesante para estar con nosotros mismos. Angustiante también puede ser. La angustia viene de angosto, de que se estrecha el corazón, pero no por eso nos va a quitar la posibilidad de encontrarnos con nosotros mismos. Porque también tenemos angustias, y está bien. Nada está bien o está mal, es lo que es. Entonces, para vincularme tanto conmigo como con otros, estar presente aquí, ahora y nada más. Quiero decir que esto que parece tan sencillo, y ustedes lo estarán pensando, porque también es a veces difícil de hacer, pero no imposible. El otro tema que habíamos acordado de trabajar, y después vemos cómo ensamblamos los tres, son las emociones. Bueno, aquí tienen varias emociones, yo podría ir preguntándoles qué significa cada carita para ustedes, y les puedo asegurar que de las 300, casi 60 personas que he visto que hay, cada uno vería en una carita una emoción diferente. Esa emoción diferente es lo que para cada uno es. Las emociones son diferentes a los sentimientos. Las emociones te atrapan, son instantáneas, son espontáneas. Las emociones no las podemos controlar. Me embarga la emoción, decimos, y son estas que ven aquí.
Quienes no hayan visto aún la película Intensamente, se las recomiendo fervorosamente. Película preciosa que habla sobre las emociones, de dibujitos, pero la verdad que como todo lo que está hecho para chicos, está hecho para grandes. Así que si no la vieron, van a ver muchas de estas emociones en la película. La primera es el miedo, porque todos hemos tenido o tenemos miedo, no sé si todos, pero muchos. Y el miedo nos ayuda a precavernos, el miedo nos ayuda a quedarnos en casa, a tener las cosas que debemos tener para no salir. Si no nos paraliza, porque esa sería, digamos, la parte del miedo que no sería tan buena, si no nos paraliza, es un motor para poder cuidarnos. La ira es como digamos, un punto máximo de lo que es el enojo. En realidad la emoción es el enojo. Pero la ira es cuando el enojo escala. Y obviamente el enojo también es un motor para cambiar algo. Nos va a permitir poner ciertos límites, nos va a permitir decir esto sí, esto no. Y el enojo, digamos que autoafirmado, el enojo asertivo, dicho de manera asertiva, de manera positiva, es sanador. La tristeza también nos ayuda, nos permite pedir ayuda a los demás, para no caer en la melancolía o en la depresión. Pero que estemos tristes también es parte de la vida. El asco o la repulsa, bueno, nos llama la atención para decir esto no lo acepto, no me gusta, hay algo que no me gusta. A veces ese sexto sentido que tenemos, esa percepción de esto no me gusta, o esta persona hay algo que no me cierra. La curiosidad es un motor maravilloso porque nos permite indagarnos, explorar, y nos lleva a nuevos caminos. La sorpresa, bueno, si es agradable, por supuesto, nos va a motivar a dirigir la atención hacia algo, y por supuesto la alegría nos motiva a reproducir ese acontecimiento la mayor cantidad de veces que podamos. Estas son las emociones básicas, y estas son las emociones que tenemos para atravesar esta pandemia y la vida en general, cuando no estamos en pandemia. Y estas emociones, en este momento, atraviesan cuadraditos donde hay personas. Atraviesan los 300 y pico de personas, o casi 60, que están en este momento conectadas. Y detrás de cada cuadradito hay una persona, a la que llego, a la que quiero llegar, a la que quiero que llegue, también lo que piensa, que me llegue, y que tiene sus emociones, sus creencias, sus posibilidades, sus miedos, sus angustias, sus tristezas, y a la que solamente puedo, generando empatía, comprender. ¿De dónde saco fuerzas entonces para comunicarme eficazmente, para tener empatía y para manifestar mis emociones sin descontrolarme? La saco, o cómo podemos mejorar las emociones, la saco primero de una profunda gratitud. Estar agradecido es un recurso que podemos ejercer. Agradecido de lo que sí tenemos, de lo que sí podemos, y sé que hay muchas cosas que no podemos y que no tenemos, y que se nos está haciendo difícil. Sin dejar de entender eso, sin dejar de honrar a los que se fueron en esta pandemia, a los que la están pasando tremendamente mal, igual ser agradecidos por lo que sí tenemos. Y recurrir a algo que se llama resiliencia. La resiliencia es la condición humana, o sea que la tenemos todos, que nos permite atravesar las adversidades, superarlas y salir fortalecidos, es decir, aprender de ellas. En este momento es un momento de gran aprendizaje. Y esa resiliencia nos ha permitido pasar por como un pozo y resurgir.
Y en ese pozo hemos tenido, por ejemplo, primero una preocupación excesiva, luego incertidumbre, que la seguimos teniendo, ansiedad, tristeza, hicimos compras, compras, compras porque nos dio miedo quedarnos sin nada, como en una época de guerra, tuvimos miedo a perder el trabajo, tal vez ese miedo se haya hecho una realidad y eso genera caos, y nos hemos caído y empezamos a levantarnos como podemos. ¿Cómo podemos? Primero quedándonos en casa, colaborando en las tareas del hogar, redistribuyendo las tareas del hogar, no sobreexponiéndome a las noticias del coronavirus, porque al principio y ahora también, pero más que nada al principio demasiada información termina siendo nociva, manejando mis pensamientos negativos si puedo y si no pidiendo ayuda, buscando relajarme, haciendo ejercicios físicos, caminando, bailando, cantando, lo que cada uno haga, llamando a amigos y familiares, desarrollando metas realistas, porque hoy por hoy la única certeza que tenemos es la incertidumbre. Entonces, la única certeza que tenemos es el hoy, no sabemos qué va a pasar. Buscando nuevas formas de trabajo, reinventándonos como ahora, buscando ayudar a los demás y mi propio aprendizaje. Eso es resiliencia en este momento. Y buscando lo que nosotros llamamos el mandala de la resiliencia, que son los pilares en nosotros mismos. Por un lado, con introspección, que es preguntarnos y darnos una respuesta honesta a lo que nos pasa. Por otro lado, con independencia, que es fijar los límites a lo que me hace mal. Con la capacidad de relacionarnos, que ya lo venimos hablando, esta capacidad de interacción. Con iniciativa, que es ser proactivo, bueno, voy a pensar en esto, a hacer esto, a conectarme con esto, voy a meterme y buscar tal cosa. Con humor y creatividad, que son dos bálsamos para el espíritu, hay que reinventarse, o los que podemos nos hemos reinventado, no digo que hay que, sino que buscar estos dos pilares para poder reinventarnos. Y sobre todo también la moralidad, que es promover el bienestar en los demás. Los que podemos hacer algo por los demás, hacerlo. Por ejemplo, una cosa que estamos haciendo en un lugar que se llama Umbrales, donde hay niñas, niños y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, como no tienen internet, o buen acceso, les mandamos cuentos por WhatsApp. Leemos cuentos y se los mandamos por WhatsApp. Y las familias agradecidas. O sea, pequeñas cosas. Tampoco hay que hacer grandes cosas, pero promover el bienestar en los demás, aunque sea con esas pequeñas cosas. Por lo tanto, ¿cómo podemos mejorar en esta pandemia o vivir mejor? Comunicándonos eficazmente, viviendo aquí y ahora, legitimándome en lo que me pasa, no cuestionándome lo que me pasa, si estoy triste, contenta, feliz, amargada, si te paso un día cansadísima, como si no tengo ganas de hacer nada y al día siguiente estoy pila para todo. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que al principio, como no estoy mucho en mi casa habitualmente, entonces quería ordenarla, me dio por el orden, no soy sumamente ordenada, pero no me gusta el caos, entonces necesitaba como ordenar, me dio un síndrome así de enrollar todo, como la japonesa, no la nombro por derechos de autor, pero bueno, creo que ustedes la conocen, respetando todas nuestras emociones. Entonces, bueno, si se me dio por el orden, estaba contentísima ordenando hacerlo, si después otra cosa se me ocurre hacer otra cosa, tomando la pandemia como una oportunidad para reinventarme, y permitiéndome que hay días que ni siquiera esto me sirve para algo. Sí, es así, dejarlo pasar y saber que todo termina hasta esto, y fijando límites a lo que me hace mal quedándome en casa. Yo sé que es difícil la situación, yo también la vivo, no estoy fuera de nuestro país ni de nuestra realidad, pero y todo esto que estoy diciendo es lo que me pasa a mí también. Entonces, al mismo tiempo que yo capacito, por decirlo de alguna manera, me capacito. Me lo digo,
y es un aprendizaje para todos. Por lo tanto, bueno, también soy todo lo que me llena el alma, y poder intercambiar con ustedes a mí me llena el alma. Estas son las fuentes desde donde hemos sacado todas las diapositivas que hemos visto. Mi página, o nuestra página web, porque somos un equipo, es mediante.com.ar. Muchas de las diapositivas las hemos construido con Patricia Barcones, y están en ese ebook donde ahí les dejo el link. Jorge Yunes ha participado de la Cátedra Técnicas de Negociación, de la cual soy titular, y bueno, uno de mis libros de donde saco mi propia información, porque, como ustedes saben, cada maestrito con su librito. Estas son mis redes, las redes de Mediante, las redes de todo nuestro equipo. Estamos en todas las redes, como verán, y tenemos nuestra página web. Les voy a dejar el PowerPoint, como he dicho, a Yepba, así que todo esto lo van a tener. Y de mi parte, y para cumplir con los horarios, queremos decirles que nosotros no estamos en la vida de la gente para resolver sus conflictos, estamos en la vida de los conflictos para que los resuelva la gente. Así que muchas gracias a Yepba, y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Graciela. Indudablemente esa luz del sol está por algo, estás como iluminada, y esa luz nos la transmitís a nosotros. Si les parece, vamos a dar un pequeño recreíto de 5 minutitos, o un poco más de 5 minutitos, para que la gente a través del chat pueda hacer sus preguntas, ¿sí? Y luego vos las vas a ir respondiendo. También les voy a poner en el chat un link para que terminada la disertación puedan responder una pequeña encuesta que queremos hacerle llegar a estas casi 400 personas que participaron de la capacitación. Así que les vamos a pedir que por favor a partir de este momento empiecen a hacer sus consultas a través del chat, y en 5 minutos nos volvemos a encontrar. Gracias. Sí. Bueno, a ver, voy a poner el chat también, o vos si querés me vas diciendo, por favor, ¿Cómo no? como habíamos Sí, quedado, sí, sí. y es más fácil así y más activo. Bueno, primero te quiero comentar, Graciela, que desde Pihue, cuando empezaste la disertación, pusieron que también eran Embajada de la Paz, y qué hermosa la bandera que tenés atrás tuyo. Sí, por supuesto que estoy en mi casa y que eso es un espejo y le pongo la bandera arriba porque, bueno, sí, yo soy embajadora de paz, tengo ese honor junto con muchas otras personas y otras instituciones. Mediante es embajada de paz, también soy directora del Centro Institucional de Mediación del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, embajada de paz, y de Umbrales, embajada de paz. Así que bueno. Bueno, vamos a las preguntas. Dicen, ¿cuál podría ser una buena estrategia para fomentar las buenas prácticas de comunicación a través de WhatsApp? Promover el buenos días, gracias, por favor, etcétera, ya que en estos últimos tiempos se está dejando de lado esto y afecta indudablemente a la comunicación y a los vínculos interpersonales. Sí, por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo con esas estrategias. Y también con el audio, en el sentido de que el audio, como decíamos antes, el tono de voz puede ser cálido, puede ser más amoroso, si se quiere, que a veces, por esta cuestión que explicábamos, ¿no? De que lo escrito es leído por alguien, que hay que ver cómo está ese día para leerlo. En cambio, el tono de voz, bueno, es como más cálido en estos momentos. A mí me pasa también que me doy cuenta de la edad del que me escribe, con respeto lo digo, porque a veces yo pongo información en la web, o sea, a veces no, todos los días hay mucha información y me doy cuenta, la gente joven te escribe info. Y la gente más grande, por favor, podría decirme, o sea, como que usa más
bueno, hay que adaptarse a los tiempos también, ¿no? Entonces, me parece que desde mi edad, voy a hablar ahora, no perder este contacto más cálido, si se quiere, más amoroso, en el sentido de, bueno, me estoy conectando con alguien, y que me quiero conectar, o solamente busco información. No, el otro no es San Google, es una persona. Entonces, en cada cuadradito hay una persona. San Google nos protege a todos, nos da toda la información. Pero yo no soy San Google, soy Graciela, y a mí me gusta por cómo soy yo, ¿no? Que soy un ser emocional igual que ustedes, a mí me gusta que me hablen bonito, lindo, agradable. Entonces, bueno, si no se traduce en un buenos días, por favor, gracias. A veces a mí me sale el pensamiento y también depende con quién hable. Si hablo con alguien que estoy apurada, se nota, porque puedo decir, ¿tenés las llaves? ¿Vos? Para abrir, qué sé yo. Y ya sé a quién me estoy dirigiendo, que puede ser alguno, no digo, hola, por favor, ¿me podrías decir si tenés las llaves? Depende con quién esté hablando. Pero me encantan esas estrategias y las promuevo fervientemente. No sé quién lo dijo, pero me anoto en su club de fans. Ya te digo quién lo dijo, Estefanía. Bueno, Estefanía, ahí, coincido con vos plenamente. Soy Bueno, tu fan. también dicen cómo poder hacer efectivo ese hilo conductor de la comunicación con el uso de los dispositivos a distancia, ¿no? Era un poco lo que vos estabas diciendo. Sí, creo que se resume también en eso. ¿Quién lo dice? Jerry Osorio. ¡Ay, Jerry Osorio desde México! Bueno, ¿viste? Es que ayer bajo Hola, net ya se Jerry. tornó internacional. Sí, tal cual. La conozco porque, Aquí bueno, sí. claramente debe ser una maestra o directivo de jardín maternal, porque Sí. pregunta cómo podemos fortalecer los vínculos en una sala de 2 años. La comunicación se está perdiendo, una muestra más de la situación que atravesamos. Yo no podría contestarte, salvo desde mi lugar de mamá. Que hace mucho que ya mis hijos, tengo 4 hijos, pero ya los 2 años lo superaron hace muchos años. La más chica tiene 21, así que imagínate, pero sí puedo contestarte desde mi lugar de trabajaría con los padres, un poco más. No, estoy segura que lo haces, simplemente no sé cómo en una sala de 2, yo por lo que me acuerdo, mis hijos todos fueron a una sala de 2, y la autoridad para compartirla con la maestra. Los chicos lloran porque no se quieren despegar, y después vos en realidad la que llora porque no te quieres despegar sos vos. O sea, son momentos muy especiales. Y ahora los tienen todos en casa. Estarán todos los padres también agotados, me imagino. Entonces, bueno, trabajar un poco más que nada con los papás para que entre ambas, maestra y mamá, maestra y papá, o quien esté a cargo, buscar estrategias juntos para ese niño de 2 años, en esta situación, que no es lo mismo que el otro niño de 2 años en otra situación. Esto lo digo porque, por ejemplo, yo vivo en una casa y yo sé que soy una privilegiada en este momento, porque yo camino todos los días por mi jardín. Y hay otros que no, que están en un departamento de un ambiente. Yo eso mi hijo vive en un departamento, lo sé, no lo sé. Lo sé porque pasa en mi familia, entonces no es lo mismo la angustia de mi hijo que la que pueda tener yo, por diferentes circunstancias, pero también el contexto. Entonces, cada contexto, cada familia son diferentes. Yo haría eso, pero quiero decirte que te lo digo desde un lugar de mamá, ni siquiera de abuela, porque me encantaría tener nietos, pero mis hijos están en otra cosa, y así que no te lo puedo decir desde el lugar de docente de sala de 2 años, porque yo no lo he sido, entonces no estaría bien contestarte académicamente hablando, ¿sí? Gracias. Graciela, Espero haber Lorena contestado Molina, algo. perdón, se cortó un ¿Ah? poquito el audio. Hola, Está bien, está bien. ¿sí? ¿Me escuchás? Sí, sí, ahora Bien, sí, ahora bien. sí. Se había cortado un poquito el audio. Lorena Molina dice que muchas veces hay problemas de Perdón. cómo... ¿Me escuchás? Sí,
Lorena Molina dice que muchas veces hay problemas de cómo llega el mensaje que uno quiere transmitir hasta que se puede generar un gran caos. Y nos olvidamos que quien lo recibe transita por un momento y tiene sus juicios de valores. ¿Cómo sería la mejor manera? Pregunta. La mejor manera sería preguntar si está disponible para escuchar. Eso es lo primero. Si tenés ganas de que hoy... No, y esto tiene que ver con el otro, y no ofenderme si no me quiere escuchar ahora. Porque cada uno tiene su oportunidad, y más en este momento. Entonces, preguntar, ¿podemos conversar ahora? ¿Podés hablar ahora? Yo cuando mando un WhatsApp, que prefiero hablar además, pregunto primero, ¿podés hablar ahora? Y hasta que no me contesta sí, y capaz que cuando me contesta sí, yo soy la que no tiene ganas de hablar. Y digo, no, ahora no puedo. Es decir, también la pandemia nos da la oportunidad de repensarnos permanentemente si tengo ganas o si no tengo ganas. Si estoy en el momento o no estoy en el momento de conversar. Así que bueno, me parece que es muy saludable esto, primero preguntar. Clarísimo. Del Instituto Adolfo Ancina preguntan cómo abordar la convivencia y lo vincular con los alumnos de 6º año de secundaria. Nos vamos a la otra punta de la educación. A los grandes, sí. También lo tengo muy presente porque como les dije, la más chica tiene 21, así que no hace tanto pasé por esa instancia, pero siempre respondo como mamá y o sea, yo capacito a docentes y directivos para que ellos capaciten a los alumnos, ¿sí? Y cuando he estado directamente con alumnos, he estado con chicos de esa edad, o de tercer año, más o menos, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y lo que yo les he enseñado son a negociar. Eso les he enseñado. ¿Por qué? Porque los recursos para negociar entre ellos, yo promovería eso, que digamos que entre ellos acuerden cuál es el mejor método que a ellos les sirve para aprender y avanzar. Ya sé que lo estoy diciendo, que no lo estoy haciendo, esto lo tengo bien claro también, ¿sí? Pero para contestar la pregunta, promovería eso, recursos para que ellos busquen dentro de sí mismos cuál es la mejor manera para ellos. Y una de esas es negociar y que trabajen entre pares. Perfecto. Acá piden si podés ampliar la idea que hoy tocaste, yo también me la había notado. Conectar no es comunicarnos. Sí. A ver, nosotros tenemos listas de contactos en el WhatsApp, no listas de comunicantes, comunicadores, comunicacionales, no sé, llámenlo como quieran. Son contactos, o sea, no con todos me comunico. Hay una diferencia entre tener un contacto y comunicarme. ¿Cuál es la diferencia? Estar disponible para escuchar, estar disponible para conocer al otro y, voy a decirlo en términos poco académicos, ¿sí? Entre comillas, bancarme al otro, aunque no me guste. ¿Está bien? Entonces, desde este lugar, ahí me estoy empezando a comunicar, conociendo. Cuando yo tengo un contacto no conozco al otro, pero cuando yo empiezo a conocer al otro es porque me empieza a contar algo de sí mismo, y eso lo permito yo. Nadie se va a abrir conmigo si sabe que yo, no sé, me va a contar algo y voy a ir a contárselo al de al lado, porque no soy confiable. Entonces lo que tengo que hacer es establecer confianza para comunicarme. Y para ser confiable es solamente escuchar, sin juzgar, sin suponer. Sin juzgar, sin dar consejos, además. Sin dar consejos, típico de los docentes, y me incluyo, ahí me incluyo como docente formadora media, que vamos a dar los consejos de lo que hay que hacer y cómo se debe hacer, típico de mamá también, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué? Porque lo sabemos todos, las mamás lo sabemos todos, los docentes, bueno, no, quitarnos ese saber y solamente escuchar al otro. Es un ejercicio enorme lo que estoy diciendo, ¿eh? No es que estoy diciendo algo sencillo, yo lo sé muy bien porque nos cuesta y me incluyo en ese nos cuesta. Y es un ejercicio diario, callarnos, escuchar sin juzgar, sin aconsejar. No hay barrera para la comunicación más grande que decir, yo en tu lugar lo que hubiera hecho es... ¿Quién te preguntó?
salvo que nos habiliten. Si nos dicen, y me gustaría saber, ¿vos qué opinás de esto? Bueno, nos están habilitando y damos la opinión, pero si no nos convertimos todos en opinólogos, todos en epidemiólogos, todos en expertos en coronavirus, todos son, no, y no. Entonces, además la información cuando nos llega, de la manera en que nos llega, es como que se va perdiendo en el camino, no llega el 100% de información tal cual es. Nos llega la versión de cada uno de tal cual es. Entonces, no es la información. Nosotros decimos, cuando digo nosotros digo mediadores, que la realidad es subjetiva, no es objetiva. Es decir, es cómo interpreto yo la realidad. Entonces, lo que me llega es lo que yo interpreto, no lo que es. Yo puedo decir, hay sol. Eso es una realidad, un hecho objetivo. Ahora, yo puedo decir, me encanta el sol, me encanta que me dé el sol en la cara, que es verdad, me encanta. Por ahí no fue muy productivo para el Zoom, pero me encanta, me fascina el sol. Eso es mío, es mi interpretación. Otros dirán, ay, pero mira cómo no corrió la cortina sabiendo que le daba el sol y entonces no se le ve bien la cara y yo me distraigo. Es tu interpretación. Y es válida, es válida. Entonces esa es la gran diferencia. Bueno, Así y que vamos bueno, a la última, así vamos cerrando. sí. Esto también está ligado a las emociones, ¿no? ¿Cómo manejamos el exceso de trabajo y que no se respetan desde los directivos, etcétera, los horarios laborales? Fijando límites entre todos, diciéndolo claramente, diciéndole yo necesito, así en primera persona, no diciendo ella me da y no, no, en primera persona. Miriam, yo necesito que este Zoom termine a las 4:30, dado que tengo otra actividad. ¿Sí? Y entonces Miriam me dirá, bueno, gracias por decirme, o no, mira, esto duraba hasta las 5, y vos te habías comprometido, y bueno, y empezaremos una conversación. Pero decirlo desde mí, yo necesito esto. Y dar una razón, yo necesito esto, porque tal cosa, y bueno, y necesito que vos me digas si estás de acuerdo o no, eso también, por supuesto, ¿no? Porque si estoy conversando con otro, pero decir lo que nos pasa. Si no, no se puede conversar, decir lo que necesito de buena manera, asertivamente, siempre en primera persona. Esto que parece una pavada, termina siendo porque ella me da, ella tiene la culpa, el otro no sé qué, la madre que no me entiende, el alumno que no hace, le di una tarea, y si no la entendió, no la entendió. A ver, con docentes sí que tengo mucho vínculo en el sentido de contacto y sé de los que están sucediendo y lo que está pasando. No estaban preparados, no estamos preparados para lo virtual y eso genera más incertidumbre. Y la única certeza que tenemos hoy es la incertidumbre. Así que si no aprendemos que la incertidumbre es lo único que nos va a gobernar por un ratito, no vamos a poder flexibilizarnos. Entonces, bueno, hoy necesito esto, mañana por ahí necesito otra cosa. Decirlo claramente, pero sin echar culpas al otro. Bueno, Graciela, creo que ha sido más que clara. Creo que nos vamos un poquito más fortalecidos también y con muchas cosas para pensar y reflexionar. Agradecerte muchísimo tu presencia, es un placer siempre escucharte. Y Gracias, igualmente. bueno, gracias. Y transmitirle a los casi 400 participantes que estuvieron escuchando esta disertación que les acabo de subir al chat el link para que puedan responder esta pequeña encuesta, es muy rápida, y agradecerles el habernos acompañado. Como les dije al principio, esto dentro de las próximas 48 horas va a estar subido al canal de AIEBA, canal de YouTube, y también a través de mail vamos a mandar tu power de esta disertación. Así que gracias a todos, nos volvemos a encontrar prontito, y un beso grande para vos, Graciela, muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias Miriam, gracias a Yeva. Mi compromiso, porque eso también hace a la buena comunicación, es que termine este Zoom y lo primero que hago es ir al correo y mandarte el PDF del PowerPoint. Bárbaro. Así que, Gracias. bueno, beso y abrazo virtual y cariñoso a todos. Gracias. Gracias a todos.